¿Cómo están todos? Muchas veces las situaciones de no valoración de nuestras prácticas culturales pueden limitar nuestras metas personales y potencialidades. Esta situación nos tiene que llevar a analizar y reflexionar sobre situaciones de no inclusión para superarlas y así contribuir a la convivencia democrática. Por eso que es importante preguntarnos, las situaciones de no inclusión, la diversidad cultural, la empatía, el derecho y las medidas de inclusión, ¿cómo se relacionan para lograr el bienestar emocional y la convivencia armónica? El día de hoy vamos a ver el tema, la inclusión en la diversidad. ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a desarrollar dos actividades. En la primera vas a analizar cómo situaciones de no inclusión no permiten que aprovechemos nuestras diversas potencialidades. Y en la segunda actividad, tu reto será sustentar la importancia de generar medidas de inclusión en favor de la diversidad a partir de la empatía y los derechos. Podemos indicar que en nuestro país las prácticas culturales tradicionales, en muchos casos, se han mezclado con prácticas culturales provenientes de otros contextos, que originan una gran diversidad cultural. Sin embargo, en varias ocasiones no se valoran las prácticas culturales de algunos grupos sociales. Esto genera situaciones de no inclusión que van a afectar a sus potencialidades y sus derechos. Cabe preguntarse, entonces, ¿cuáles son esas situaciones de no inclusión? Las situaciones de no inclusión es generada cuando no se valoran las prácticas culturales de algunos grupos sociales, lo cual afecta a sus potencialidades y sus derechos. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que nuestras prácticas culturales no son reconocidas? Debemos pensar de una manera clara y enfrentar con argumentos a aquellas personas que vulneran nuestras prácticas culturales. ¿Y cuáles son nuestras potencialidades? Nuestras potencialidades son nuestros rasgos o características personales y que son positivas, nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestros conocimientos e información que podemos aplicar. Hay que indicar que nuestras potencialidades se basan en dos tipos de mentalidades, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. A las personas con mentalidad de crecimiento les gustan los desafíos y los retos. No creen que los talentos sean algo fijo y por tanto buscan desafíos que los hagan crecer. Cuando una persona con este tipo de mentalidad tiene alguna dificultad, no se deja derrumbar, sino que decide que debe esforzarse más para poder lograr sus metas. En cambio, las personas con mentalidad fija ya tienen arraigada la creencia de que la inteligencia y los talentos son innatos y que por lo tanto poco y nada se puede hacer para modificarlos. La actitud de una persona con este tipo de mentalidad es más pasiva, tiene menos intereses por aprender, porque la variable principal para ellos es el talento y no el esfuerzo. Ustedes han podido leer el caso de Rosaura. ¿Cuál es la situación de no inclusión que se hace evidente en este caso? Se hace evidente una situación de no inclusión por su cultura y por sus tradiciones, ya que Rosaura fue excluida de participar en las celebraciones de las festividades, ya que su vestimenta y su lenguaje no se acoplaban a la de sus nuevos vecinos. ¿En qué medida crees que esta situación repercute en las potencialidades de Rosaura? Va a repercutir en gran medida, ya que Rosaura es una adolescente con muchos talentos y habilidades, y ahora con la situación que vivió, no se va a sentir muy segura de mostrarse tal y como es ante las demás personas por el miedo a ser excluida a su criterio personal. ¿Cuál es el tipo de mentalidad que predomina en tu persona? Ahí ustedes tenían que utilizar situaciones de vivencia para responder a la pregunta. Por ejemplo, el tipo que predomina en mí es la mentalidad de crecimiento. Yo tengo un gran talento para el dibujo a bocetos, pero no busco estancarme y quedarme solo con mi talento para el dibujo de bocetos, sino que busco aprender más técnicas de dibujos, especialmente a realidad aumentada y a colores. Por supuesto que suena muy difícil realizar este tipo de actividades, pero con perseverancia todo se puede lograr. ¿Cuál de estos tipos de mentalidad puede contribuir a superar situaciones de no inclusión? ¿Por qué? La mentalidad de crecimiento
es la mentalidad más adecuada para superar todo tipo de situaciones de no inclusión. ¿Por qué? Porque todas las personas con ese tipo de mentalidad buscan los desafíos y los retos, porque se siente que así van a crecer y se van a desarrollar y al mismo tiempo van a progresar. Teniendo en cuenta las dimensiones de las potencialidades, deberían hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuáles tengo yo? ¿Cómo se manifiestan en mi persona? Ustedes tenían que completar el siguiente cuadro que se está mostrando ahí. Fíjense en el ejemplo propuesto. En lo que concierne a tu rol como asesora o asesor intelectual, ¿crees que la situación que vive Rosaura limita sus derechos? ¿Cuáles? ¿Por qué? Bueno, la situación que atraviesa Rosaura sí limita sus derechos, ya que justamente se los impide desarrollarlos. Se le está limitando el derecho a la participación, a la libre expresión y a la igualdad. Se limitan sus derechos porque las personas no permiten que ella se exprese libremente por su cultura y porque según ellas lo que Rosaura transmite no va de acuerdo a lo que ellos quieren que se festeje en sus celebraciones. Imagínate que estás pasando una situación similar a la de Rosaura. ¿Qué sentirías y cómo afrontarías esa situación? Cualquier persona que estuviera en el caso de Rosaura se sentiría muy mal, ya que sentiría una gran impotencia de que se le estén impidiendo especialmente la expresión libre dentro de la sociedad. La situación de Rosaura la afrontaría pensando y buscando las mejores alternativas y soluciones. Luego brindaría una serie de argumentos sustentados que hagan reflexionar a las personas que la están escuchando. En torno a la lectura, la inclusión en la diversidad cultural. En la primera pregunta, ¿cuál es la relación entre inclusión cultural e inclusión social? Se puede decir que ambos tienen relación, ya que la inclusión social es un proceso amplio que incluye no solo la participación socioeconómica y política de las poblaciones vulnerables dentro de un país o de una nación, sino que también va a participar el aspecto cultural. Muchas comunidades tienen sus propias costumbres, tradiciones, creencias, etc., las cuales también deben ser adoptadas y respetadas por los demás. El Perú es un país multicultural y multiétnico y muchas veces por estos factores diversas comunidades han sido discriminadas y excluidas socialmente. ¿Cómo la exclusión cultural impide el ejercicio de la ciudadanía? El concepto de ciudadanía considera que todas las personas que legítimamente se consideren ciudadanos de un Estado deben compartir igualitariamente derechos y deberes. Sin embargo, estos no se pueden realizar cuando en las sociedades pluriculturales y multiétnicas, como el caso del Perú, algunos ciudadanos son desplazados y se restringe su plena inclusión, especialmente de la cultura nacional. Aún muchas poblaciones indígenas y nativas de nuestro país, que por su idioma originario, por sus creencias, por sus costumbres, por sus tradiciones, etc., no han alcanzado la ciudadanía plena debido a que no son tomados en cuenta dentro de nuestra cultura nacional. ¿Cuál es la importancia de los derechos de las minorías para lograr la inclusión cultural? A través del reconocimiento de los derechos de las personas se logra la inclusión cultural. Todos los derechos de las personas deben ser respetados, especialmente los de las minorías, porque casi siempre estos son vulnerados. Está claro que el Estado debe otorgarles derechos especiales a las minorías culturales para que puedan usar sus idiomas originarios, tengan acceso a la educación intercultural y bilingüe, el uso de medios de comunicación y de la tecnología, la adecuación de las instituciones públicas y que sean dotados de servicios públicos, etc. Ahora viene el reto de la semana. Es que a partir de lo que has aprendido y lo que has reflexionado, vas a redactar un texto donde tienes que argumentar sobre qué importancia tiene el generar medidas de inclusión en favor de la diversidad a partir de la empatía y los derechos. Les sugiero seguir las recomendaciones que se están indicando.